Estamos iniciando este primer programa que se llama Negocios con Propósito, en donde somos bendecidos para bendecir. Mi nombre es Denise Velasco, seguramente por ahí nos has visto en redes sociales. Soy empresaria, inversionista, ministro de alabanza, hija de Dios. Amo servir al Padre y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Quédate, estaremos 50 minutos aquí juntos aprendiendo de la Biblia. Si tú eres un emprendedor, un empresario, si estás incursionando en todo este ámbito del emprendimiento, los negocios, los comercios, te va a gustar el tema que hoy vamos a ver. Hoy hablamos sobre el principio del verdadero éxito. Todos queremos tener éxito en la vida, todos queremos tener éxito en nuestro trabajo, en nuestros negocios, emprendimientos, pero la pregunta es, ¿cuál es ese verdadero éxito en lo que nosotros hacemos? Posiblemente muchos hemos relacionado el éxito con el dinero. El tener suficiente recurso financiero, estar viajando, tener el auto de tus sueños, último modelo, tener una casa enorme, grande, posiblemente eso pueda ser éxito. Pero vamos a ver el éxito, verdaderamente qué es como hijos de Dios. Va más allá de tener dinero, creo que eso ya es una añadidura. Pero vamos a escudriñarlo, vamos a estudiarlo en este preciso momento. Quiero que vayamos juntos a Josué capítulo 1, versículo 8, que seguramente lo hemos escuchado muchas veces. Este versículo me recuerda mucho a mi infancia, porque desde que tenía 11 años iba a la escuelita dominical y me enseñaban acerca de esto. Y bien, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Y vamos a agregar Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son dos versículos cruciales para nuestro éxito como dueños de negocio, como emprendedores o empresarios. Y bien, el éxito verdadero, fíjate, comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar. Si leemos estos dos versículos, dice: pongamos a Dios, el reino de Dios, en primer lugar por encima de todas las cosas. Y en Josué dice que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, que son las palabras, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, su voluntad, ¿no? Y al final dice: porque entonces así vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que aquí no nos está hablando de dinero, de viajes, de todo lo que hemos relacionado con el éxito, sino nos está llevando primeramente al principio de todas las cosas, que es poner a Dios en primer lugar. Y esto, el éxito no es acumular riquezas primero, sino es caminar en obediencia, con paz y con propósito. Como emprendedores, muchas veces cuando iniciamos este camino, realmente estamos afanados porque tenemos cuentas que pagar, en nuestro negocio tenemos personas a las cuales tenemos que pagarles cada semana los honorarios, nuestros proveedores y muchos otros pagos que tenemos que realizar, y es súper probable que estemos en nuestra mente con los pagos que tenemos que hacer cada semana o cada mes, y esto puede robarnos la paz muchísimas veces, porque sí o no que el tema financiero es algo que siempre está puntual y que todo el tiempo está en nuestra mente, todos los gastos y todos los pagos a realizar. Pero fíjate que es importante que empecemos a entender que como dueño de negocios, como empresarios, la paz es algo que es elemental en nuestras vidas. Elemental, porque sin paz no podemos guiarnos, no podemos conducirnos en nuestro negocio, en nuestra empresa. Me ha tocado muchas veces vivir bajo un estrés, bajo una incertidumbre. Sin embargo, es justo en ese momento de incertidumbre y de estrés donde más necesitamos de Dios, más necesitamos volver al principio, que es Jesús, que es Dios en nuestros negocios. Entonces, punto importante, tener paz. Segundo punto importante, tener propósito.
Hoy estamos viendo qué es el verdadero éxito. Es ese, tener propósito en todo lo que hagamos, ser intencionales, que todo lo que hacemos tiene un porqué y un para qué en nuestros negocios. Si no hay un porqué y un para qué que trascienda más allá del dinero, de las riquezas o de lo material, créanme, familia, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar direccionado hacia algo y para algo. Si te va bien, si tienes riqueza, si tienes bienes materiales, si estás viajando, si estás sembrando en tu iglesia, lo que estés haciendo a través de tu negocio tiene que ser de bendición, tiene que tener un propósito. Este programa se llama Negocios con Propósito. ¿Para qué? Para que no pierdas nunca el enfoque, porque cuando perdemos el enfoque es como un barco que va a la deriva, es como no saber hacia dónde vamos o para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué estamos generando lo que estamos generando. Entonces, anótalo, apúntalo, ¿no? El verdadero éxito es tener paz y tener propósito, familia. Entonces, quiero que hablemos hoy de 5 puntos fundamentales que son bíblicos para que podamos llegar a ese verdadero éxito. Veamos, Mateo 6:33, que ya lo leímos hace un momento, dice, buscar primeramente el reino de Dios. Primer paso, buscar primero a Dios. A veces nos olvidamos de Dios cuando ya nos está yendo bien. Nos olvidamos que el que nos ha dado todo es Dios. El que te dio el negocio, el que te dio la empresa, el que te dio el local, el que te dio la idea del emprendimiento, es Dios. Entonces, esto es sumamente importante que no lo olvidemos, porque sí puede haber un momento en el que se nos olvida. Estamos tan afanados, estamos tan ocupados, que olvidamos el verdadero porqué del cual Dios nos bendijo o nos quiere bendecir. Así que si tú estás empezando a emprender, por favor, no digas, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer mi Biblia, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para ayudar a las personas, no tengo tiempo para salir a evangelizar porque en mi negocio estoy súper ocupada. Aguas, si estás llegando a ese punto, se te está olvidando el primer fundamento, que es poner primero a Dios. Segundo paso para alcanzar el verdadero éxito es caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Lo leímos en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, obediencia. La obediencia es una bendición para nosotros. Hemos relacionado esta palabra de obediencia como algo quizá aburrido, como algo religioso, pero la obediencia a nosotros nos da un beneficio, la obediencia nos da una bendición, la obediencia nos hace entrar a la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien y que todo lo que hagamos sea prosperado? Todos levantamos nuestra mano porque todos queremos, pero antes de lograr eso, hay pasos que siguen, que anteceden. Entonces esa es la obediencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que ser obedientes? Tenemos que ser obedientes al propósito de Dios, obedientes en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, porque el diezmo no nos pertenece, el diezmo es de Dios. La 10ª parte de todo lo que nos da Dios es de Él, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos reconociendo y reconocemos que todo lo que tenemos, toda la provisión, todo lo que somos, viene de Dios. Si tú tienes una idea creativa, si tú tienes una idea inteligente de un negocio, de un emprendimiento, no creas que es porque eres muy inteligente, que eres súper dotado, sino es porque a Dios le ha placido darte esa capacidad, darte esa habilidad. Entonces, por eso es importante que nosotros reconozcamos a Dios en obediencia, que guardemos su palabra. Guardar su palabra a nosotros nos da beneficios, nos hace entrar en la voluntad de Dios. Guardar su palabra nos hace vivir en paz. Guardar su palabra nos hace estar tranquilos unos con los otros, estar direccionados en Dios. Y créeme que nos evitamos muchos, pero muchos problemas a través de la obediencia. Entonces, llevamos 2 puntos. Tercer punto que quiero tratar contigo es
ser íntegros y ser fieles. ¿Qué es la integridad, amados hermanos, familia que nos están escuchando? La integridad. Mira, vamos a leer Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios es un libro que a mí me encanta, que es sumamente práctico y que si tú estás iniciando, conociendo a Jesús, conociendo a Dios y no sabes por dónde empezar a leer la Biblia, empieza con el libro de Proverbios porque te va a direccionar, te va a enseñar, te va a ayudar a ser prudente, a tener cordura. Híjole, como empresarios, dueños de negocios, emprendedores, todo el tiempo estamos tomando decisiones y es súper importante tomarlas de una manera correcta, bien enfocados, bien guiados, y Dios nos guía en todas las decisiones. Entonces, mira, Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Nos está enseñando la Biblia que para que nosotros caminemos confiadamente, sin temor a nada, debemos caminar en integridad. La integridad es así como eres en tu casa, así eres en tu negocio, así como eres en tu iglesia, así eres en tu casa, en tu negocio, así como eres con tus amigos, así eres en tu casa, en tu negocio y en tu iglesia y en todos lados. Eso es integridad, amados. La integridad es una virtud que caracteriza a los hijos de Dios. Hay algo que muchas veces hemos escuchado: no, es que es doble cara fulano de tal, es que tiene doble personalidad, ¿no? Aquí es así, o tenemos ese dicho, ¿no? Candil de la calle y obscuridad en la casa. Pero tú y yo fuimos guiados por Dios para ser luz. Y dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. La luz fue dada para ponerse sobre la mesa y no debajo de la mesa, porque la luz fue creada para alumbrar. Entonces nosotros, caminando en integridad, nosotros estamos confiados, no tienes temor de nada. Si tú estás caminando en integridad, si tus negocios los haces con esa rectitud, no tienes nada que temer. Pero si estamos haciendo negocios y tenemos una parte chueca, seguramente tenemos una cierta incertidumbre, un cierto temor de qué va a pasar o qué puede pasar. Pero familia, si tú quieres vivir con esa tranquilidad, si tú quieres vivir confiado, camina en integridad. Como joven, como señorita, como adulto, como esposo, como esposa, como en todos los roles que tú te mueves, sé íntegro, camina en integridad y no vas a tener temor de nada. Pero fíjate, dice: mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hay quebrantamiento en aquellos que pervierten sus caminos, sabiendo el bien y no haciéndolo, ¿no? Hay muchas personas que dicen: ¿por qué a mí no me va bien si tengo mi negocio, si soy cristiano, si ofrendo, si diezmo? Vamos a ver, analicemos. ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Hemos sido íntegros o nuestros caminos se han pervertido? Porque eso también es resultado de cómo vivimos. Entonces, observa esto. Este es el tercer paso. Y ser fieles con Dios. Vuelvo a repetir, ser fiel a Dios. No mover nuestros principios de fe. No movernos de esos principios de fe que hemos conocido a través de Jesús. Porque estos principios nos conservan, nos mantienen delante de Dios. La fidelidad es algo que Dios ama. Leemos un versículo bíblico que dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, la fidelidad es un principio del reino de Dios. Creo que cuando yo leo este versículo digo: wow, es sobrenatural cuando Dios te dice: me fuiste fiel en lo poquito. Mira, yo te seré fiel en lo mucho, te pondré en lo mucho, dice Dios. Entonces, si tú has sido fiel con lo que Dios te ha dado, sea poco o sea mucho, el Padre te pondrá, te dará más. Papá te dará más porque Dios prueba nuestra fidelidad. Entonces, posiblemente muchas veces estemos estancados
Y entonces, si vemos este estancamiento en nuestra vida, es momento de reflexionar, es momento de mirar nuestro camino, de dar la vuelta y decir cómo ha sido mi vida, cómo he estado actuando, cómo me he estado desenvolviendo. Entonces, si tú encuentras que en uno de tus caminos ha habido infidelidad, arrepentirnos es la mejor opción. Es lo ideal y decir, Dios, me arrepiento porque fui infiel en esta situación y te pido que me ayudes, Padre. Ayúdame a ser fiel aún en lo poco. Es como si Dios prueba nuestra fidelidad dándote 500 pesos, Dios prueba nuestro corazón. Si sabemos administrar 500 pesos, sabremos administrar 1,000 pesos. Si sabemos administrar 1,000 pesos, sabremos administrar 10,000 pesos. Si sabemos administrar 10,000 pesos, sabremos administrar 1,000,000 de pesos. Si sabremos administrar 1,000,000 de pesos, sabremos administrar todo lo demás que venga a nuestras manos, ¿ven? Por eso es importante la fidelidad para el principio del éxito. Nos quedamos en el punto número 3, que es vivir con integridad y fidelidad. Importante para este tiempo que estamos viviendo, donde cada día es más difícil ser íntegros y ser fieles. Vamos a retomar el punto número 4, que es servir a los demás. Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nos ha enseñado principios para que nosotros vayamos por la vida caminando conforme a los pasos que Él dio. Esto es importante si tú tienes una empresa, un negocio, eres emprendedor, o si quieres empezar a emprender, te voy a dar un tip aquí. Las empresas que tienen mayor éxito son aquellas que sirven más a los demás. Así es. Son aquellas empresas que se ven como estoy dando lo más que puedo por servir a las personas, por servir a mis clientes. Y esa debe ser una actitud de nuestro corazón, aprender a servir. Si nosotros hacemos negocios solamente por dinero, créeme que eso es pasajero y eso va a pasar, eso va a ser efímero, puede resultarte en un momento, pero ¿cómo nos sostenemos con el paso del tiempo? ¿Por dinero? No, tiene que ser por el servir a los demás. ¿Cómo hago que la vida de los demás sea mejor? ¿Cómo yo aporto en mi emprendimiento, en mi negocio, en mi empresa para que la vida de las personas sea transformada, para que yo sirva no solamente a los que me compran, sino a los que están dentro de mi negocio y de mi empresa? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El éxito no es cuánto tienes, sino a cuántos ayudas a levantarse. Ese es el verdadero éxito. Jesús nos mostró que servir es el camino más alto, servir a los demás. Ese es el camino más alto. Hay empresarios que ofrecen empleos justos, líderes que capacitan, familias que apoyan a otras familias. Entonces quiero dejarte con una frase clave. El éxito egoísta se extingue. El éxito que sirve permanece. Anota esta frase, tú como dueño de negocio o empresario, inversionista, esto te va a ayudar mucho. Muy bien. Quinto paso para que podamos tener negocios de éxito. Perseverar con fe. Eso es súper importante. Ya vimos servir a los demás. Ahora veamos perseverar con fe. ¿Por qué nos está diciendo que para alcanzar el verdadero éxito necesitamos perseverar con fe? Porque en medio de un mundo caótico, en medio de una economía global, porque aunque no queramos y estemos aquí en Oaxaca, sí somos parte de la economía global. Lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Israel, puede afectar mucho todo el ámbito comercial a nivel mundial, pero es importante que nosotros aprendamos a perseverar. Hay días buenos y hay días malos. Hay días en que se vende, hay días en los que no se vende. Y vamos a hablar algo ahorita más adelante, un testimonio importante, pero voy a mencionar tantito a José, ¿no? José estuvo en medio de Egipto y presenció los 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas. Él aprendió a perseverar. Cuando todo iba bien, él estaba perseverando. Y cuando estaban los 7 años de vacas flacas, él seguía perseverando. Entonces,
La perseverancia es importante en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Van a haber pruebas muchas veces, momentos en los que vas a decir, ¿será que sí soy emprendedor? ¿Será que sí Dios va a bendecir mi negocio? ¿Será que sí Dios va a bendecir mi trabajo si siento que ahora me está yendo más mal? Es justo ahí donde nuestra confianza está puesta en Dios y no en nuestro negocio, porque la provisión no es nuestro negocio, amados. La provisión es Dios. Y la herramienta, el medio, el canal que Dios usa es nuestro trabajo, es nuestro negocio, es nuestro emprendimiento. Entonces, perseverar con fe a pesar de que estemos viendo la situación económica a nivel mundial, la situación en México, porque si muchos se acordarán que en medio de la pandemia, ¿qué pasó? Muchas empresas cerraron, muchos negocios cerraron, muchos emprendimientos se vinieron abajo porque había un caos en nuestro mundo. La economía estaba en declive, muchas inversiones estaban en declive, pero vieron negocios que surgieron a raíz de la pandemia. De hecho, yo en la pandemia fue cuando más me levanté, fue cuando más me bendijo y ahí entendí algo, que no se trata así de la pandemia, si no hay, si hay una enfermedad, si no lo hay, si hay una guerra o no lo hay. Dios es nuestro proveedor y perseverar en fe a pesar de las pruebas nos hace conocer a un Dios que es proveedor, que nos da su provisión sobrenatural. ¿Cómo podemos conocer a un Dios proveedor en medio de la escasez? ¿Cómo podemos conocer a un Dios sanador en medio de la enfermedad? ¿Cómo podemos conocer a un Dios que da paz en medio de la incertidumbre? Entonces los momentos de prueba vienen para conocer quién es nuestro verdadero Dios y lo que es capaz de hacer en medio de la crisis. Entonces, ya vimos estos 5 pasos. Primero, buscar el reino de Dios. Segundo, caminar en obediencia. Tercero, ser íntegros y fieles. Cuarto, servir a los demás. 5, perseverar con fe en medio de las pruebas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, quédate con este versículo bíblico y quiero que hablemos unos minutos acerca de un testimonio bíblico. Mencionaba yo hace un momento a José. Todos conocemos a José, el niño de la capa de colores, el niño que tenía una promesa siendo adolescente, siendo pues un niño todavía. Dios le había mostrado lo que iba a hacer, pero no le había mostrado el proceso. José fue vendido como esclavo, acusado injustamente, fue encarcelado, fue vendido por sus hermanos, por los mismos de su familia, de su casa. La misma gente de su casa no entendía el propósito de José. El propósito de José era eso, la preservación de vida de todo su pueblo. Nuestros negocios, nuestros sueños tienen un propósito, amados. Tú tienes un propósito. El año pasado yo estuve en un evento cristiano en la ciudad de Panamá y algo que me marcó completamente es que nos decían en medio de la conferencia es que ser empresario es también el propósito de Dios. También es tu propósito ser empresario. Entonces a veces uno puede estar peleado con ¿será que sí? Dios quiere bendecir mi negocio, o entendemos a veces mal los versículos bíblicos, pensamos que el dinero y la fe están peleados, pero no. Cuando tú entiendes que Dios te hizo empresario o emprendedor para sus propósitos, sabes que todo lo que haces glorifica a Dios y ya no te sientes mal. Y obviamente, no te sientes mal porque estás generando, no te sientes mal porque te está yendo bien y a otros no. Dios te puso ahí para que seas de bendición. Dios te puso ahí para que sirvas a los demás. Y tenemos una frase nosotros en nuestra comunidad que se llama bendecidos para bendecir. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo, y te bendeciré y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti hay mucha gente que es bendecida. Entonces, retomando en José mucha gente fue bendecida. Naciones fueron preservadas gracias a lo que Dios hizo a través de José. Y a pesar de todo, permaneció fiel a Dios. Imagínate, cuando ya llega a Egipto, pues fue calumniado, se va a la cárcel
y es olvidado ahí por muchos años. Después salen sus compañeros, lo olvidan otros años y es como que José, ¿cuándo va a cumplir su propósito? Imagínate tú en medio de la cárcel viviendo un proceso donde parece que nadie se acuerda de ti, nadie te ve, ni Dios te ve, y te puedes estar sintiendo así en medio de tu proceso. Pero aguanta un poquito más, porque Dios en medio de ese proceso te está formando el corazón. Está formando tu mente, está formando tu corazón, está formando tu espíritu. Y quiero decirte algo, que tu bendición está a un paso de tu perseverancia y de tu obediencia. Como José perseveró hasta el último momento y solo estaba esperando ese momento en el cual iba a ser llamado por el faraón, llamado por los gobiernos, y entonces José iba a resplandecer con la sabiduría que Dios le había dado. Finalmente José pasa ese proceso y Dios lo levanta como gobernador de Egipto. Por eso es importante, lo veíamos, la perseverancia. Por eso es importante, veíamos la integridad, veíamos la fidelidad, veíamos poner a Dios en primer lugar. Y aquí estamos viendo cómo José da estos 5 pasos. Caminó en obediencia a pesar de su proceso. El éxito no depende de las circunstancias, sino de nuestra fidelidad a Dios. Tus circunstancias son momentáneas. Posiblemente no veas el éxito en este momento, ni en tu trabajo, ni en tu negocio, ni en tu emprendimiento, ni en nada de lo que estés haciendo. Y puedes decir, ahora que estoy con Dios, me está yendo mal. O posiblemente tú empezaste a conocer a Jesús y de pronto ves que todo está siendo movido en tu vida. Pero es parte del proceso, es parte del éxito. Sin batallas no hay victoria. Sin luchas no hay victoria, amados. Entonces, esto es importante. Yo quiero dejar este bálsamo en tu corazón para que lo que sea que estés pasando, sepas que Dios está en medio de la tormenta y que Dios está en control de todas las cosas. Vemos cómo José se mantuvo. Quiero que leamos Génesis 39, capítulo 2. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjate, estaba en la casa de su amo el egipcio. En medio de la esclavitud, Dios prosperó a José. ¡Qué loco! ¡Qué impresionante! Porque tú dices, bueno, pero estoy en esclavitud, pero Dios me está prosperando. No importa, aún así Dios está ahí. En la cárcel, Dios estaba con él. En el olvido, Dios seguía trabajando con José. Entonces, el éxito tampoco se mide por tus circunstancias, sino por quién camina contigo en medio de ellas. ¿Quién camina contigo en medio de tus circunstancias? Dios. Ese es éxito, amados. Ese es éxito, ¿por qué? Porque no es lo mismo caminar en unas circunstancias difíciles sin Dios que caminar en circunstancias difíciles con Dios, porque tú sabes quién va contigo. Entonces, cuando leemos la historia de José, decimos, wow, ha sido un proceso duro, difícil, pero ¿cómo es que pudo soportar? ¿Cómo es que pudo permanecer? Porque sabía quién estaba con él. Y algo que elevó a José, que lo cambió de nivel, que lo llevó a otra dimensión, fue la fidelidad. Por eso veíamos hace un rato, ¿no?, esos puntos, la fidelidad. No me adentré más, pero ahorita vamos a ver Génesis 39:9. Dice, ninguno hay más grande en esta casa que yo, y ninguna cosa me ha revelado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate, José prefirió perderlo todo antes que perder su relación con Dios. Cuando José se enfrenta con la esposa, con esta mujer que quiso acostarse con José, José le responde esto: no hay ningún otro más grande en esta casa que yo. José tenía una autoridad, José tenía privilegios, José tenía la confianza de su amo.
pero dijo, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, José tenía todos los beneficios excepto a la mujer, ¿no? Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Entonces José eligió la integridad antes que el placer momentáneo. Anota esto es súper importante porque todos los días nos enfrentamos con placeres momentáneos, con situaciones donde vamos a resolver cosas de una manera fácil, pero sin integridad. Grabemos esto, elegir la integridad antes que el placer momentáneo. Fíjate, el mundo llama éxito a lo que ganas, pero Dios lo llama a lo que eres capaz de decir no por amor a Él. Ese es el éxito para nosotros como hijos de Dios. No es el dinero, no es lo que está en tu bolsa, no es solamente lo que está en tu cuenta bancaria. El éxito, Dios lo llama a lo que eres capaz de decir no por amor a Él. ¿Cuántas veces has dicho no por amor a Él? Eso es parte del éxito, porque por amor a Él te vuelves inmovible. Por amor a Él permaneces en fidelidad. Y claro, es un claro ejemplo la vida de José. José tuvo un giro inesperado. Génesis 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto es algo que se le dijo a José. Estaba por encima de todo y por su palabra iba a ser gobernado todo Egipto. ¿Te imaginas? José fue de ser un esclavo a ser un gobernador, de haber sido olvidado a ser consejero de reyes, de víctima a salvador de naciones. ¿Cómo te estás viendo tú en este momento? ¿Como esclavo, como olvidado o como víctima de tus circunstancias? ¿Cómo nos estamos mirando? ¿Cómo nos estamos observando desde las circunstancias que estamos viviendo? Es importante esto, que tú te analices, que tú te observes. Es importante aprender a observarnos. ¿Cómo me estoy viendo en este momento difícil? ¿Cómo me estoy viendo en esta circunstancia donde no sé qué decisión tomar? ¿Te ves como un esclavo? ¿Te ves como olvidado? ¿O te ves como víctima? Pero ojo, porque aquí Dios nos revela cómo el Señor nos eleva, cómo el Señor nos da un giro inesperado gracias a nuestra integridad, a la obediencia, a nuestra fidelidad. No van a cambiar las circunstancias si nosotros nos vemos como víctimas. No van a cambiar nuestras circunstancias si seguimos viéndonos como pobrecitos de nosotras. O incluso si nos apartamos de Dios. O incluso si no actuamos con integridad o fidelidad. Pero yo quiero escuchar testimonios de aquellos que se han sentido esclavos pero han pasado a ser gobernadores. De aquellos que se han sentido olvidados pero han pasado a ser consejeros de reyes. Y aquellos que se han sentido en su momento víctimas o que han sido víctimas de circunstancias o de situaciones y que hoy son salvadores de naciones. Quédate con esto. El éxito no es un cargo ni un título, amados. Es el impacto que produces en otros cuando obedeces a Dios. Fíjate, si tú tienes un título, si tú tienes un cargo, si tú tienes un puesto, gloria a Dios, qué bendición. ¡Qué bendición! Pero no lo es todo en la vida. Es el impacto también que produces en otros, que estás sumando en la vida de otros. Cuando obedeces a Dios, ¿qué impacto estamos teniendo? Hay muchas personas por la calle que tienen títulos, que tienen puestos, pero no están generando impacto. Nosotros fuimos llamados para ser la sal de la tierra, para ser luz del mundo, para generar impacto en nuestra ciudad, en nuestro círculo de influencia, en nuestra nación. Fuimos llamados para ser de impacto. Muy bien, amados. Entonces, José nos enseña grandes lecciones, grandes lecciones. Entonces, si tú estás empezando a emprender o si ya eres un emprendedor, un empresario, guarda esto en tu corazón. Guarda esto porque va más allá. Recuerda que este programa se llama Negocios con Propósito.
Entonces nosotros nos conectamos con nuestro propósito y nos vemos como Dios nos ve. Ahora, amados, ¿cómo te has sentido tú en estos tiempos? En tu posición como emprendedor, como empresario, ¿cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido las emociones que han surgido del cargo que estás tomando, de las responsabilidades que estás teniendo? ¿Cuáles han sido tus sentimientos? ¿Cuáles han sido tus emociones? ¿Cómo te has sentido en este último tiempo? Cualquiera que sea el sentimiento, hoy ven a Jesús, hoy ven a Dios y dile: Dios, yo te entrego mi emprendimiento, yo te entrego mi negocio y quiero que tú gobiernes por encima de todo lo que yo tengo, Señor. Hemos hablado de buscar a Dios, obedecer, vivir en integridad y servir. Pero todo esto se pone a prueba en el último paso, que es perseverar con fe. Porque el éxito verdadero no se mide por cuánto logras en un momento, sino cuánto permaneces fiel, aun cuando los resultados tarden en llegar. Quiero recordar estos dos versículos bíblicos. En Hebreos 10:36 dice: porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjate, es necesaria la paciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo no tengo paciencia? ¿No? Pero la paciencia es importante en nuestras vidas para obtener la promesa. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe se prueba en medio de la espera. Todo tiene que ser probado. La perseverancia significa seguir creyendo cuando nada cambia a tu alrededor. Vimos el ejemplo de José, cómo pasó años en la cárcel, fue olvidado por los hombres, pero fue recordado por Dios cada día. Su fidelidad lo llevó del calabozo al palacio. Así que, amados, Dios no está apurado, pero tampoco llega tarde. Él siempre llega en su tiempo perfecto. Quizá nosotros estamos apurados, pero Dios es perfecto en su tiempo. Otra cosa que quiero recordarte es que la perseverancia forma el carácter. Cada proceso difícil nos desarrolla paciencia, humildad y obediencia a Dios. Entonces, por eso es necesario perseverar. Mira, hay un ejemplo práctico. Hay muchos emprendedores o dueños de negocio que posiblemente a veces puedan enfrentar pérdidas. Hay padres que oran por años por un hijo. Personas que permanecen firmes en su fe, pase lo que pase en medio de las pruebas. Y hace unas semanas platicaba con un matrimonio, con una hermana que dice: estuve orando 17 años por mi esposo para que conociera la verdad, para que conociera a Jesús. 17 años orando por su esposo y el año pasado tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, cuando escuchamos estas historias dices: wow, cuántos años. Pero la perseverancia es la que nos ayuda a ver la promesa. Un roble tarda décadas en crecer fuerte. ¿Cuántos conocemos el roble? Una hierba crece rápido, ¿sí o no? Tú vas a tu terreno y de volada se monta. O sea, ya está en un mes, 2 meses, ya está lleno de maleza. Pero así como también crece rápido, se seca igual de rápido. Así que la paciencia nos hace como robles. Cuando decimos: ¿cómo estás? Fuerte como el roble. Exactamente, hermanos. La fortaleza se crea y se forma en medio del proceso. No es de la noche a la mañana, pero eso nos hace fuertes. Amados, el éxito viene en el tiempo de Dios. A veces no va a ser nuestro tiempo, amados. Es en el tiempo de Dios. Podemos ver cuántos años tardó José en ver la promesa cumplida, en pasar a ser un gobernador, a pasar a ser consejero de reyes. ¿Cuántos años pasó? Pero Dios premia al que no se rinde, amados. Es importante que no nos rindamos. No te rindas. Esta palabra es para ti y te lo quiero decir con todo mi corazón. No te rindas. No te rindas. Esto me lleva a pensar en Job, después de perderlo todo. Aún a pesar de que lo perdió todo, perseveró en la fe y Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía. Es increíble cómo
la paciencia, la fidelidad, la fe puesta en prueba, te bendice. Obviamente no queremos pasar por el proceso de Job, pero en algún momento te has sentido que lo has perdido todo. Y si estás pasando ese momento, quiero decirte algo, persevera. Aunque no veas nada, aunque todo se te haya sido quitado, que veas que ya no tienes nada, persevera. Persevera en la fe. Es cuando menos tienes que rendirte, porque es ahí donde Dios está probando tu corazón. Porque entonces vendrá una doble bendición sobre tu vida. Hay personas que rehacen su vida después de una crisis, confiando en que Dios abrirá nuevas puertas. Hay matrimonios que Dios restaura después de una crisis. Hay empresas que surgieron después de una crisis, surgió la bendición. La crisis también es una bendición. El éxito viene en los tiempos de Dios. Amados, el fracaso no es caer. El fracaso es rendirse antes de tiempo. Las promesas de Dios son semillas. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas tienes de parte de Dios? ¿Cuántas promesas leemos en la Biblia? Pero esas promesas son como semillas. Todas las semillas que son sembradas y son plantadas tienen que esperar un tiempo para dar su fruto. Perseverar es creer aunque todavía no veas nada. Por eso nos dice en Hebreos, cuando nos habla de la fe, dice que es pues la fe, es la certeza de lo que tú estás esperando, es la convicción de lo que no se ve. Ese es el verdadero éxito, amados. El verdadero éxito es eso. Cuando nosotros dominamos los momentos difíciles, dominamos las circunstancias, dominamos nuestras emociones, dominamos nuestro corazón, dominamos nuestro impulso de querer retroceder, es cuando entonces ahí tenemos un verdadero éxito. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hacemos un conteo de las empresas más importantes, o si vemos a los empresarios que han tenido éxito en su camino, te van a contar de los cientos de fracasos que tuvieron antes de que ese negocio se consolidara. El verdadero éxito no fue el negocio consolidado, sino fue cómo resistieron paso a paso la crisis y la prueba. Así que, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Qué estás pasando hoy? ¿En qué área de tu vida Dios te está pidiendo que no te rindas todavía? ¿Qué está pasando contigo hoy? Hoy quiero darte esperanza. Hoy quiero que sepas que tu vida tiene un propósito. Hoy quiero que vuelvas al propósito de Dios y que en medio de lo que estés viviendo, si tú estás emprendiendo y ves que nada está saliendo bien, sigue, persevera, sigue en tu negocio. Pídele dirección a Dios. Recuerda el principio del verdadero éxito. No es nada más la riqueza, no es nada más el dinero, no es nada más lo material. Recuerda estos 5 puntos que vimos. Busca primeramente a Dios. 2, camina en obediencia. 3, sé íntegro en todo y sé fiel. 4, no olvides servir a los demás. Y 5, persevera con fe. Quiero dejarte en este momento con esta reflexión. Esta semana, hoy es lunes, pero esta semana escribe en una hoja 3 promesas de Dios para tu vida. Quiero dejarte esto práctico. Escribe esas 3 promesas que Dios ya te ha dado en tu vida. Una vez que ya las hayas escrito, léelas todos los días y cada mañana, recordándote que lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios no necesita que tú le recuerdes la promesa que Él te ha dado. Tú necesitas recordar la promesa que Dios te ha dado, porque Dios cumple todas sus promesas. Y este ejercicio es para hacernos recordar a nosotros y no olvidar lo que Dios ya nos ha dado y nos ha hablado. Dios cumple, pero acuérdate, el tiempo de Dios es perfecto y Dios cumple sus promesas en su tiempo. Y bien, amados, quiero hacer una oración. Hemos llegado al final de este paso a paso. Recuerda, el éxito verdadero no es cuántas veces ganes, sino cuántas veces sigas creyendo, cuántas veces te sigues levantando, cuántas veces sigues obedeciendo en medio de las pruebas. La perseverancia con fe abre las puertas de las promesas de Dios.
Quédate con esto, amados que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo. Quiero hacer en esta tarde una oración por ti. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir la obra de tus manos, tu negocio. Padre, en este momento hemos aprendido, Señor, 5 puntos clave para alcanzar el verdadero éxito. Este mundo nos enseña que el éxito solamente es material, que el éxito solamente es visible en la economía, en las riquezas. Es parte, Padre mío, pero quiero pedirte, Señor, que nos hagas serte a ti fieles y obedientes. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos, Jesús, a que en medio de nuestras circunstancias te pongamos a ti en primer lugar. En medio de todas las situaciones que estemos viviendo, Señor, sea bueno o aún en medio de la bendición, que no olvidemos ponerte en primer lugar, Padre, porque de ti proviene nuestra bendición, de ti proviene nuestra provisión. No es nuestro trabajo, no es nuestro negocio, no somos nosotros mismos, sino eres tú bendiciéndonos y usando como medio, y usando como una herramienta y un canal lo que has puesto en nuestras manos. En esta tarde yo declaro bendición sobre cada uno de los que nos están escuchando, sobre los radioescuchas. Declaro que son bendecidos para bendecir. Declaro que son fortalecidos. Declaro que son llenos de tu presencia, Padre. Y que aquellos que están pasando momentos de incertidumbre, tú les das paz y les das calma, Señor. Porque en los medios de los negocios con propósito es tener paz y tener propósito, Señor. Ser intencionales y tener un porqué en todo lo que hacemos. Bendigo esta audiencia y a todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales, a todos los que nos están escuchando. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo tu trabajo y bendigo tu empresa y bendigo tu emprendimiento. Tú que estás empezando o estás teniendo una idea para emprender, yo te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Padre que así como el Señor me reveló y así como Dios me mostró cómo iba yo a hacer negocio, así te muestre cada paso y te dé paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, hemos terminado este programa de Negocios con Propósito, donde somos bendecidos para bendecir. Mi nombre es Denise Velasco. Puedes encontrarme en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en TikTok. Estamos como Bendecidos para Bendecir y estamos nuevamente recordándoles que este es tu programa Estéreo 1111 en el 107.5 de FM. Escúchanos en todos nuestros programas que tenemos en la semana. Esta radio es para bendición de muchos que nos están escuchando. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien y sean bendecidos.